escuchan y nos observan en este momento, agradeciéndole a Dios porque nos conservó la vida un día más, ofreciendo su amor. El tema de esta ocasión tiene como título Ahí viene la serpiente, ya no vuela pero muerde, llamas. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, mil gracias por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia. Permite que una vez más el Espíritu Santo siga cumpliendo su ministerio en nuestros corazones, a fin de que el sueño que usted tiene en nosotros, de ver la imagen de Cristo grabada en cada uno de aquellos que lo acepten como Salvador personal, sea una realidad. Señor, bendice en este momento. Permite que la exposición del tema sea entendida, que todos comprendamos la seriedad del momento y que nos preparemos para verte venir en gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Muy bien, durante esta semana hemos venido tocando temas muy apartes. En la primera intervención tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño retroceso, una recapitulación de la razón por la cual Dios nos concedió el aliento de vida, cómo el Señor le ha tocado contender con el enemigo de las almas para rescatarnos. Y también estuvimos hablando concerniente a cómo el Señor nos dejó la fórmula para vencer. Y es simplemente depender y confiar en el poder de Jesucristo para que Él pueda cumplir su ministerio. El tema de hoy lo quiero extraer del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué me centro en ese capítulo? Porque nuestro Padre Celestial permitió en su misericordia revelarnos los últimos sucesos que Lucifer va a desarrollar en procura de destruir al pueblo de Dios. Y se hace necesario comprender estos elementos para que así nuestra conciencia en Cristo sea un poquito más estable, más sólida, madura. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos rápidamente, ya que es un capítulo muy extenso y muy dramático. En el versículo 1 comienza el profeta haciendo una introducción de la siguiente manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. De antemano podemos decir que la característica de esta bestia o este organismo, esta potencia mundial que surge, vista por el profeta, es de característica religiosa. ¿Por qué razón? Porque el término blasfemo o blasfemia solamente se usa en el campo de la religión. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia simplemente es cuando un ser humano se atribuye virtudes que le corresponden a Dios. Y precisamente esta potencia mundial que el profeta la observa surgiendo del mar, y rápidamente la Biblia nos enseña en Apocalipsis que mar significa naciones, pueblos, muchedumbres. O sea que el profeta vio que esta potencia surgía de los pueblos que en ese entonces existían, de las naciones que en ese entonces existían. Rápidamente, los 10 cuernos representan las 10 naciones que nacieron de la división del Imperio Romano. Aún más, las coronas simplemente significan autoridad política y las cabezas representan a Roma imperial. El versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí nos presenta la revelación que esta potencia que iba a tomar el control del mundo en un momento indicado, que ya se enfatizará, tendría un sincretismo, estaría formada por los elementos extraídos de otras culturas que en tiempo pasado dominaron el mundo. Rápidamente, el leopardo, según Daniel, el leopardo representa a los griegos que tomaron el mundo en un tiempo indicado, y se enmarca porque el leopardo es uno de los felinos más rápidos que existen en este planeta Tierra. Ellos tomaron el mundo en casi 5, 6, 7 años. Lo mismo lo haría esta potencia que vamos a mencionar hoy. Aún menciona que sus pies son como pies de oso. El oso es el animal más sanguinario que hay en nuestro sistema de vida.
Lo que no destruye con su boca, con sus manos, lo hace con sus pies. Y representa precisamente a los medos y a los persas, porque en aquella ocasión, cuando los medos y los persas salieron a la palestra histórica, tuvieron que destruir 3 reinos, a los lidios, a los babilonios y a los egipcios, para poder tomar el control del mundo. Mucha sangre fue derramada por ellos. La boca como de león. El león es el rey de la selva. Representa la autoridad y el dominio. Está enfatizando de que el león enmarca la existencia del imperio babilónico, que también tuvo su momento de protagonismo. Y por último, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En aquel entonces, el dragón representaba literalmente, históricamente, a el imperio romano. El imperio romano le dio su autoridad en el 538 después de Cristo. Pero antes de esa fecha, Justiniano, emperador romano, sacó un decreto en donde se le otorgaba al obispo de Roma, ya que la religión romana era la religión imperial, oficial, la reconocida por este sistema de vida político. Se le concedió la autoridad de tener autoridad política, pero solamente llegó a ejecutarse ese decreto en el 538, cuando Belisario, el general del ejército romano, logró derrotar a los herulos, la última tribu que pretendía oponerse al imperio romano. Una vez lo destruyen, una vez lo derrotan, el ejército romano le hace una corte, una venia militar, y permite que por primera vez el obispo de Roma se siente en el trono de los Césares. Allí comenzó la hegemonía de esta potencia que hoy vamos a conocer. Enmarcando en el capítulo 13, mi apreciado hermano, Dios nos revela la historia del cristianismo católico y nos revela la historia del cristianismo protestante, evangélico, pero no nos muestra la historia del pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios aparece en el capítulo 14, pero ese no es el tema de esta ocasión. En el versículo 2, enfatiza por favor que esta potencia que vamos a mencionar, a reiterar, que ya la mayoría de los adventistas conocen o manejan la información, es una potencia que en su estructura está conformada por un sincretismo. Tomó elementos culturales y religiosos de otros imperios que existieron en el mundo. Según el texto, en el 538 después de Cristo comienza a cumplirse la profecía. El sistema católico, regido por el Vaticano, toma el control del mundo político y religioso. En el versículo 3 al 5 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses, al multiplicarlo por 30, nos lleva a 1260 días. Aplicándole la hermenéutica bíblica, son 1260 años, que empezaron en el 538 de nuestra era y terminaron en 1798. El texto dice que el profeta vio una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuándo aconteció esto? En el 1798, Francia quería ser la potencia mundial. Napoleón a la cabeza quería volver a ser emperador. Envió a su general Berthier a Roma para que tomara preso a Pío VI y lo trajera a territorio francés, y efectivamente lo hizo. Tan pronto lo toma, este general le quita la autoridad política públicamente, lo exhibe a través del camino, lo introduce en Valencia y allí muere en cautividad. En 1799 se elige otro papa, Pío VII, un papa de transición. Tan pronto Napoleón se da cuenta de que se elige otro papa, viaja a Roma y bajo presión, bajo violencia, Napoleón le saca el diploma
de emperador a este hombre. ¿Por qué razón? Porque Napoleón quería ser emperador, pero había solamente dos alternativas: nacer de sangre romana, que era imposible porque ya Roma había cumplido su cometido, y segundo, que el Papa le diera el título. Y es por eso que Napoleón aparece como el emperador, porque el Papa le concedió ese título. Aún menciona que en ese momento la herida de muerte fue sanada. Durante 2 siglos y tantos años, la Iglesia Católica viene buscando recuperar su hegemonía política y mundial. Nosotros en este momento somos testigos de cómo el sistema del Vaticano está forjando, está luchando en procura de recuperar su espacio. Comenzó en el 1929, cuando Benito Mussolini y el cardenal Gasparri firmaron un concordato, un documento donde se establecía que las 40 hectáreas en la cual está establecido el Vaticano fuera una república independiente, un estado independiente. Allí comenzó poco a poco. En este momento nosotros somos también testigos de que el Papa Juan Pablo fue uno de los papas que más se movió en procura de este objetivo. Lo llamaron el Papa evangélico por su carisma. El Papa que tenemos actual, Francisco, está en procura de dar cumplimiento a lo que ya está establecido en la Biblia y que tiene que cumplirse. Cuando acontezca esto, de que la herida mortal sea sanada, toda la tierra se va a maravillar en pos del Vaticano. Todo el mundo va a adorarlo. Y detrás del Vaticano adorarán a Lucifer, que es el dragón espiritual. Muy bien, aquí puedo enmarcar algo. Cuando llegue ese momento que está próximo y que todo creyente en Cristo debe estar preparado, porque así tiene que ser, podríamos mencionar que esta sanidad se va a dar debido a algunos elementos que están en el futuro cercano. Este sistema, esta potencia, ha venido promulgando algunas blasfemias contra Dios, contra el sistema de Dios en procura de la salvación nuestra. Y una de ellas simplemente es que el Papa le otorgó a todos sus ministros sacerdotes la autoridad de perdonar pecados. Y la Biblia dice que el único que tiene esa autoridad es Dios. Aún ellos se hacen llamar padres. Y el mismo Cristo enfatizó rápidamente que no llamemos padre a nadie aquí en la tierra, sino a nuestro Padre Celestial. Y hay otras cosas más, pero como el tiempo es muy corto, quiero avanzar porque la parte más incidencial está más adelante. El versículo siguiente, 6 y 7, se nos dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Esta parte nos está enfatizando que aquellos que adoren a este sistema, a esta potencia, cuando llegue el momento indicado, no estarán en el libro de la vida. Son personas que de alguna manera rechazaron la gracia o desconocieron la misma, no quisieron conocer los misterios del amor de Dios. Aún más, el sistema católico enfatiza que ellos tienen autoridad sobre este sistema de vida terrenal. Ellos dicen que el domingo no tiene fundamento bíblico, que simplemente el domingo es una expresión del poder que ellos tienen sobre la humanidad, que el domingo está sustentado en la tradición que ellos trazaron a través del recorrido. Aún más, el texto me dice que Dios le concedió a esta potencia, a esta bestia, poder para perseguir y matar a los santos del Señor. Si miramos las páginas de la historia de este mundo, a partir del 539, nos damos cuenta de que estas páginas están teñidas de sangre. Sangre de aquellos mártires que murieron por serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 abre también el paréntesis mencionando que el profeta vio una segunda potencia que surgía de la tierra. Y esta potencia que surgía de la tierra tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero.
Menciona entonces que en el momento que la primera bestia, la primera potencia, enmarcada en Apocalipsis 13, pierde su autoridad y empieza a recuperar, surge precisamente otra potencia, pero esta potencia no surge del mar, sino que surge de la tierra, enfatizando así que esta nueva potencia, este nuevo gobierno que iba a tener el control mundial, surgiría de un espacio, de un lugar diferente a los anteriores. Caracteriza que tendría 2 cuernos como de un cordero. Resumiendo, en la constitución del gobierno norteamericano reza que la política no tiene nada que ver con la religión y la religión con la política. Hay libertad religiosa y hay libertad política. No la unen. Este sería el enmarco. Y a la misma vez menciona que la única potencia, al mirar la historia, que surgió cuando el Vaticano estaba perdiendo su autoridad mundial, la historia nos dice que era Norteamérica, sin duda. De acuerdo a las características, es Norteamérica, Estados Unidos, que tomó el control después de que Dios permitió que saliera a la palestra. Pero noten lo que dice, que esa bestia que surgió de la tierra habla como dragón. ¿Y cómo habla el dragón? Habla con engaño y también con persecución. Impone sus órdenes, violenta conciencias. O sea que este estilo lo va a adoptar Norteamérica. Este estilo lo va a adoptar Estados Unidos. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí nos está diciendo que nosotros, los que nos corresponde vivir en este momento, somos testigos cómo Norteamérica está ejerciendo su poder frente a la existencia del Vaticano. El Vaticano es testigo de lo que está haciendo Norteamérica para tener el control del mundo y no puede hacer nada. Pero sin embargo, también nos dice que Norteamérica, la segunda bestia que tiene semejanza de un cordero, ¿cierto? Le hará, o hará mejor dicho, que la herida mortal de la primera bestia del Vaticano sea sanada. ¿Cómo se va a dar esto? ¿Cómo se va a dar? El Vaticano es el estado más rico que tenemos en esta tierra, es reconocible. Tenemos un organismo financiero que se llama el Fondo Monetario Internacional. Ese se encarga de financiar deudas y crisis en los países. Norteamérica, aunque es la potencia mundial, son los policías del mundo en este momento, sin embargo, es la potencia más endeudada. Pero esa deuda la tiene representada en la inversión que ha hecho o que han hecho en los países donde ellos tienen control. El Fondo Monetario Internacional llegará un momento, dentro de poco lo vamos a ver por la televisión, noticiero, que llamará a cuenta a Norteamérica para que cancele esa deuda externa. Norteamérica tendrá 2 opciones para hacerlo: recoger todo el capital que tiene invertido y pagar, pero si lo hace así, pierde la hegemonía mundial, porque se queda con los brazos cruzados, sin capital para funcionar. Y ellos no quieren perder el control del mundo. O la otra es buscar un tercero para que le preste el dinero y así tranquilamente se dé la situación. Ellos utilizarán la segunda opción. Van a buscar al Vaticano que les preste ese dinero para pagar la deuda externa y luego continuarán en el primer lugar, pero eso sí, bajo influencia del Vaticano. Algo tan claro para nosotros hoy. Cuando la herida de muerte sea sanada, ya el Vaticano tendrá una fuerte influencia sobre Norteamérica. Ahora, recordemos que Norteamérica es el único país protestante, es el único país cristiano netamente en el mundo. Ese país surgió a raíz de la persecución que el Vaticano con su sistema realizó en los tiempos de la Inquisición contra los creyentes en Cristo que tuvieron que huir de Europa buscando tierras nuevas. Dios les concedió la provisión de Norteamérica. Cuando se organizó como país ese estado, ¿cierto? Ellos hicieron un voto de serle fiel a Dios y mantener la religión alejada de la política. Hasta aquí han tratado de cumplirlo. Ahora es más. Cuando se dé este evento, lo más interesante, lo que nos tiene que llamar la atención, es la segunda parte de
de estos versículos que estamos leyendo, cuando dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Las señales solamente las puede hacer un ente religioso. Y recordemos, por favor, que si Norteamérica es un país netamente protestante, está regido por pastores de cualquier religión. Si miramos el Senado y la Cámara de Representantes, la mayoría allí son pastores. Inclusive en este momento el capellán del Senado es un pastor adventista. Él todos los días, antes de sesionar, les tiene una meditación, una reflexión y luego parten a cumplir sus labores. Pero aquí me está diciendo que estas señales vendrán de estos pastores que han hecho pacto con el enemigo de las almas. Escuchen esto, lo que voy a mencionar es algo muy serio. Desde 1517, cuando Martín Lutero, dirigido por el Espíritu Santo, pegó en la catedral de Wittenberg las 95 tesis, los sacerdotes compañeros de él comenzaron una investigación teológica y en la medida que iban avanzando se dieron cuenta de que lo que Martín Lutero expresó era verdad, pero no se unieron con Martín, sino que cada uno estableció su propio grupo y así nacieron las iglesias que ya conocemos en la mayoría, los metodistas, presbiterianos, luteranos y demás, anabatistas. Muy bien. En 1800, desde 1517 hasta 1844, Dios estaba dirigiendo a estas iglesias evangélicas protestantes para que arrojaran la luz al mundo. Pero en 1844, estas iglesias protestantes rechazaron la verdad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos rechazan esa verdad, Dios se ve en la obligación de levantar a otro pueblo que tuviese la autoridad para exhortar al mundo a fin de que el mundo sea salvo. En ese momento, los pastores evangélicos, en su afán de conservar la popularidad de su feligresía, cometieron un tremendo error. Aceptaron el espiritismo moderno dentro del seno de las religiones cristianas. O sea, en ese momento, el espiritismo se metió en los púlpitos cristianos. Y es por eso que cuando observamos o escuchamos palabra de Dios, tenemos que mirar qué hay detrás de todo ello. Se diseñó un sistema de oración en donde se decía que la persona que no recibiera el don de lengua es porque no tenía el Espíritu Santo. Este énfasis se hizo popular. Estos pastores visitaron pastores de la iglesia adventista y Dios le concedió a la hermana Elena White una visión donde le exhortaba que la iglesia adventista no puede aceptar ese sistema de adoración actual. Es por eso que el estilo de adoración de la iglesia adventista es muy diferente al resto de las iglesias cristianas. Pero noten, en 1906 surge o nace el movimiento pentecostal, promulgando de que un reavivamiento espiritual se había dado en la iglesia, que los creyentes salían hablando en lengua y haciendo otras cosas. Pero a raíz de la Primera Guerra Mundial no tuvo mucho auge. Pero en 1850 viene con mayor fuerza y viene en tres movimientos. Aparece el pentecostalismo tradicional, aparece el neopentecostalismo y aparece el carismatismo. O sea que este sistema de oración que hoy estamos viendo se metió en la iglesia católica y se metió en todas las iglesias cristianas, simulando de que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. En el versículo 15 al 17 rápidamente se nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí enfatiza entonces que dentro de poco Norteamérica, una nación protestante, le hará una imagen al Vaticano, al sistema católico que Dios permitió que tuviese el poder mundial por un tiempo.
Y de esta forma se va a subsanar la herida mundial. Ahora, también enfatiza el texto que aquellos que no acepten ese decreto de guardar el domingo como día de Dios, simplemente los van a amenazar, los van a presionar, o sea que este será el último saboteo económico. Van a hacer que solamente los que tengan el código del sistema establecido por el Vaticano en unión con Estados Unidos podrán y tendrán el derecho de comprar y vender, o sea, autorrealizarse en la vida social y comunitaria en esta tierra. Los que no están sindicados a morir o ser perseguidos, simplemente ser asesinados. Pero en esta parte, el texto me dice que esta marca será colocada en la frente y en la mano derecha. ¿Qué significa la mano derecha? La mano derecha significa laboriosidad y también significa confianza en Dios. Fe, la mano de la fe. Aquellos que se coloquen rápidamente la marca en esa mano, simplemente son personas que en su capacidad intelectiva saben que el domingo no tiene fundamento bíblico, pero sin embargo lo obedecen por evitar problemas familiares, sociales o demás, aunque en su conciencia saben que no están obedeciendo un decreto que venga de Dios. Y en la frente, porque en la frente están los lóbulos frontales del juicio y la voluntad. Allí se codifica tu conducta y mi conducta y nuestras decisiones. Y estas personas que se coloquen la marca de este sistema de vida que va a dominar el mundo dentro de poco, simplemente quiere decir que rechazaron rotundamente el plan de Dios y aceptaron el plan de los hombres. Y en el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aún más, continúa diciendo que el que tiene sabiduría cuente el número de hombres. Para entender esta parte tendríamos que irnos al Antiguo Testamento, en Génesis. Recuerden que en Génesis capítulo 11 surgió el primer sistema apóstata religioso establecido por Nimrod. De allá parte todo. El 666 significa la triple rebelión que se va a levantar dentro de poco contra Dios. 3 organismos religiosos van a pelear contra el pueblo de Dios. ¿Y cuáles son esos 3 organismos religiosos? El Vaticano, la bestia como la llama Apocalipsis 13, el protestantismo apóstata, o sea Norteamérica uniéndose en procura de, y el espiritismo moderno regido, o el ocultismo regido por Lucifer en persona. Esos 3 entes religiosos van a unirse para atacar al pueblo de Dios. Y ahí es donde todo esto se va a desenlazar y por lo tanto va a precipitar la manifestación del Dios Todopoderoso. Con este resumen, quiero simplemente colocarles en sus mentes lo siguiente. Ya el tiempo para nosotros como adventistas se nos agotó. El poquito tiempo que queda debe ser para aprovecharlo, para fortalecer nuestra dimensión privada con Dios, para conocer a Dios, descubrir la belleza que hay en Dios y para cumplir la misión que Él nos asignó. ¿Cuál es? Compartir la palabra con aquellos que no la conocen y permitir al Espíritu Santo que nos vaya perfeccionando nuestra vida internamente y externamente. Porque, lógico, la preocupación de Dios en este momento es, ya que estamos a las orillas de la eternidad, es que su pueblo no ha entendido y no ha tomado conciencia del peligro en el cual estamos. Hay riesgo de perder nuestra vida espiritual. El tesoro más grande que jamás un hombre pueda tener es conservar la vida espiritual que Dios le dio. Por lo tanto, mi invitación esta mañana es, mis apreciados, tenemos un privilegio. La Iglesia Adventista conoce el futuro, pero lastimosamente no estamos aprovechando esa ventaja. Y dentro de poco, esa ventaja se nos va a convertir en lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando el mundo comience a vivir estos momentos que para nosotros ya son conocidos, ellos nos van a recriminar. ¿Por qué no les enseñamos? ¿Por qué no les mostramos? Es por eso que en este momento, como adventistas del séptimo día, tenemos que intensificar fuertemente la predicación del mensaje de los 3 ángeles, y especialmente el mensaje tercero, alertar al mundo del peligro que se nos viene. Quiera Dios
Que el Espíritu Santo nos ayude a entender el tiempo que estamos viviendo y a valorar el tesoro más grande que Dios nos dio. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Señor y Dios, perdónenos porque aunque conocemos el futuro, porque en su misericordia nos los concedió, estamos viviendo cómodos. No estamos cumpliendo la misión como usted espera. Altísimo, ayúdenos por favor. Sáquenos, porque usted es un Dios de misericordia, un Dios de amor y un Dios que comprende al pecador. Bendícenos en Cristo y sobre todo séllenos para su reino. En Jesús, amén. Amén.